Bienvenidas y bienvenidos a nuestra 10ª entrevista del canal. En esta ocasión nos acompaña Ana María Mercado Marín, mejor conocida en el mundo de filosofía para niños como Ani Mercado. Es licenciada en educación preescolar y cuenta con 22 años de servicio. También tiene el diplomado en filosofía para niños, es maestrante en educación preescolar. También es facilitadora en talleres de centros de maestros y actualmente es directora con Grupo. Bienvenida, Ani. ¿Cómo has estado? Muy bien, Axel, muy contenta de estar aquí en tu canal y pues muy emocionada de poder compartirles un poquito de este trabajo y de ver cuánta gente se une a esta locura de filosofía para niños. Excelente. Entonces, empezando con la primera ronda de preguntas, ¿cómo conociste filosofía para niñas, niños y adolescentes? ¿La conociste cuando estabas estudiando la licenciatura en educación preescolar o fue después? A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, pues decirles que en la licenciatura creo que ya es bastante ratito, ya casi 25 años de que pasamos por esa normal de Atizapán de Zaragoza, pero no, mira, ¿qué crees que después, 10 años después de mi egreso, se empezó a conformar la maestría, justamente ahí en la normal, en la maestría en educación preescolar, y en una de las materias nos hablaron sobre filosofía para niños. La verdad es que pues no sabíamos ni qué, ni cómo. Entonces, las maestras en ese tiempo nos dieron algunos de los textos justamente de Hospital de Muñecos y nos hablaron un poquito de la propuesta y cómo era. Pues hablaste en tan poquito tiempo y en una hora, situaciones de la misma materia, pues me quedaron como muchas dudas en el paso del tiempo, justamente como el gusanito de saber cómo por dónde era y de dónde era todo esto que nos decían que si Littman, que si Ann Sharp, eh, justamente desempolvé un libro que estaba ahí en la dirección y que después nos pidieron que trabajáramos, que es el de Jugar a Pensar. Justamente en preescolar y en el Estado de México empezó un trabajo muy fuerte con Angélica Sátiro. Entonces empecé a encontrar como la relación en lo que estaba viendo en la maestría y lo que estaba ahí también en mi jardín de niños. Por ahí empezó ese gusanito a encontrarle sentido y bueno, ya con este espíritu aventurero que tenemos, y con las redes sociales y con la situación del internet, pues me metí a buscar esto de filosofía para niños y encontré la página de la Federación Mexicana. Y así encontré el primer congreso al que asistí, justamente en el lugar que vivo, en Ixtapan de la Sal. Y pues por ahí empezó la aventura de saber un poquito más y de adentrarme en lo que era esto de filosofía para niños. Excelente. ¿En qué año fue para de alguna forma ir trazando esa línea del tiempo? En el 2010, 2010. en Muy bien. 2010. Y a partir de ahí, ¿cuál fue tu formación? ¿Qué ofertas tomaste y que estaban de alguna forma ofreciendo por parte de la federación? Mira, yo creo que el primer situación que me enganchó con filosofía para niños fue, te digo que ahí en la página encontré que iba a haber un congreso. Entonces, pues sonaba muy bonito, Ixtapan de la Sal, Pueblo Mágico, digo, como que todo se juntaba, ¿no? Todo se iba hilando. El primer congreso al que yo asistí fue con Catherine, con David Schumacher. Entonces, primero que nada, fue una situación muy conflictiva para mí a nivel cuestión de organización, porque bueno, en la cuestión de mi formación, ya con 10 años que llevaba trabajando en preescolar, había asistido a otros congresos y demás, pero con una situación de organización, de un rigor en la que de aquel lado está el ponente y de este lado está quienes estamos sabidos por saber. Y hay como una división entre el que tiene el conocimiento y los que no sabemos. Pero ¿qué crees? Que en filosofía para niños rompió mis esquemas,
porque recuerdo muy bien que llegamos a Ixtamil, un centro vacacional donde se hizo este congreso, y entonces yo decía, no veo gente, es la inauguración, ¿dónde está el protocolo? ¿Dónde están todas esas estructuras tan cuadradas que yo tenía, ¿no? Y así de, no, esto se me hace que no pinta bien, se me hace que me estafaron, se me hace que esto, o sea, ya toda una situación de empezar a ponerle cosas sin saber. Llegamos a la inauguración, hicimos una dinámica, entonces yo dije, bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿no? De ver cómo se está dando esto. Empiezan las conferencias, pero yo veía relativamente muy poca gente a la cuestión de lo que yo tenía estructurado de un congreso masivo de 300, 400 personas. En esta ocasión éramos y 40 entre organizadores, entre ponentes, entre asistentes. Entonces, lo que me pareció muy curioso es que empecé a platicar a un lado de donde yo estaba sentada, estaba Tomás Miranda. Entonces yo le escuchaba ese acento español. Y yo dije, bueno, ¿a poco, o sea, habrá venido como asistente de tan lejos a un congreso tan chiquito? Dije, bueno, pues vamos a ver. Estuvimos platicando, estuvimos trabajando en algunas mesas, me gustó mucho lo que me platicaba, el trabajo que venía, y oh, sorpresa, a las 2 horas de haber estado trabajando un poquito con él, resulta que era la siguiente ponencia. Y entonces se sube a dar su ponencia, bueno, no tanto ponencia, sino su experiencia, a compartir con nosotros cómo había trabajado, qué era lo que había hecho, qué era lo que estaban haciendo en este trabajo de filosofía para niños. Y ahí se rompió toda esa estructura, ¿no? El poder decir, o sea, estuve aquí a un ladito, o sea, con una persona que tiene toda una trayectoria en filosofía para niños, en la situación con esa humildad, con ese compartir, con ese decir, mira, ¿sabes qué? O sea, ven, o sea, lo que necesites, yo te ayudo, mira, es interesante, el tratar de motivarte, ahí fue mi flechazo con filosofía para niños. El romper precisamente el compartir. No eres tú más, ni yo soy menos. Y ahí empecé a ver, entonces, la mayoría de las personas que estaban en ese congreso, en ese compartir, realmente eran personas que llevaban ya tiempo, que ya habían trabajado y habían picado piedra en esto de filosofía para niños. Entonces, dije, creo que de aquí soy, creo que realmente eso es lo que necesito, lo que busco, es realmente lo que tendría que ser un congreso. O sea, se me cayó mi estructura realmente de lo que a lo mejor en la normal, en mi formación, en esas experiencias me habían dado. O sea, eso era lo que necesitábamos, el compartir con estas personas que han picado piedra en diferentes áreas, ¿no? Y la humildad que se tiene, o sea, realmente ver cómo filosofía para niños se hace una familia. Sí, esos aspectos importantes que mencionas, el formar una familia, una comunidad, ¿verdad? Esa humildad filosófica que caracteriza a los que se van metiendo en el mundo de filosofía para niños. Entonces, nos contabas de tu experiencia de ese primer congreso. Y a partir de ahí, luego te tomaste el diplomado o fue después de varios años o cómo fue? Yo creo que pasó más o menos como un año porque estuve buscando dónde quiénes daban. En ese tiempo, pues estaba en Guadalajara, pues trasladarse, yo estaba en ese tiempo, vivía en Atizapán de Zaragoza, entonces, pues trasladarse a Guadalajara, pues estaba complicado, o en Toluca, entonces, así como que las sedes no me quedaban como muy cerca, y posteriormente vi, precisamente con David, Catfin, que abrió un diplomado y lo tenía con el Salesiano. Entonces, ahí pues, en el sur de la ciudad, ahí por el Estadio Azteca, tiene el Salesiano una sede.
era los sábados, entonces dije, bueno, pues si realmente esto te interesa y te está apasionando, pues no importa, no importa cruzar toda la Ciudad de México, pues eran los sábados y digo, más o menos como al año, más o menos fue. De hecho, tuve la oportunidad que nos, en nuestro certificado de, bueno, ya como formadores, como facilitadores, perdón, nos lo firmara Eugenio, que fue el último año que él estuvo como presidente de la federación. Excelente. Y a partir de esa formación que tuviste en el diplomado, ¿qué proyectos has hecho o estás haciendo y qué experiencias has tenido con, bueno, sobre todo con las niñas y los niños, esas experiencias significativas? Mira, de ahí yo creo que fue primero como ir descubriendo, o sea, ir descubriendo como algo que a mí me hacía falta, sobre todo como educadora. Como educadora, yo soy, les digo, paquete 2000, justamente salí con PEP 92, con toda esta parte de que decían, bueno, se rompe un poquito la situación en preescolar de lo que se venía trabajando muy tradicional, y PEP 92 es método por proyectos. Entonces, que fue mi formación normalista, y nos decían es que hay que hacer al niño autónomo, crítico, analítico, que esté preguntando. Entonces, pero hacía falta algo, o sea, realmente en mi día a día como educadora no terminaba yo de encontrar, de cuadrar, sobre todo porque pues vienes de una formación muy cuadrada y tradicionalista. Y entonces ahora te dicen, sí, el niño debe de pensar, el niño debe de opinar, tenemos que ver qué tipo de proyectos se pueden hacer, darle la palabra al niño. En teoría, en los textos estaba, pero yo no lo veía en las aulas con mis compañeras, quien me acompañaba, no lo veía muy claro y me faltaban a mí elementos. Entonces, en esta formación que fui teniendo, primero con el diplomado, de la mano con David, el cómo se iban dando estas comunidades, y de la mano también en la maestría, como que las piezas se fueron embonando. El conocer, te digo, primero, pues a Tomás Miranda y así ir encontrando a Gaby Vallejo, y ir encontrando estos hilitos, ir encontrando las experiencias de otros, me ayudaron como a ir cuadrando en mi salón de clases. Te digo que desempolvamos y desempolvamos es un decir, porque tenía poquito de llegar a las aulas, el de jugar a pensar. Llegó precisamente en todo, desconozco en los otros estados, pero en el Estado de México, el libro llegó a cada una de las direcciones y se fue trabajando, pero se fue trabajando solo pues con una persona, medio le entendió a la propuesta y se bajó y se perdió. Entonces, este material ahí estaba, era parte de nuestro currículum. Entonces dije, bueno, que estoy peleándome en la situación que al principio yo intenté trabajar con Hospital de Muñecos. Entonces, como es algo que no se conoce y demás, al pedir permiso con mis autoridades, sí estaba como complicado, ¿no? Porque pues no era un libro del rincón, porque mil cosas, ¿no? A veces nos estamos como un poco cerrados. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde me puedo ir? Porque esto de filosofía para niños me gusta. Aparte de que me gusta, le encuentro sentido, le encuentro que encaja, lo puedo leer entre líneas en mis programas. O sea, como se han venido dando las reformas, yo las leo y creo que me brincan las letritas que dice filosofía para niños. Aquí está, pensamiento crítico, pensamiento creativo, o sea, como que me pongo esos lentes de filosofía para niños y mis currículum de preescolar los puedo ver. Puedo ver que te pide que sea un aprendizaje dialógico, te pide que el niño haga sus preguntas, entonces, pero a veces es complicado llevarles la propuesta tal cual.
Entonces te digo que empezamos a trabajar con el de jugar a pensar, sobre todo el de 4 y 5 años, que es el que está en todas las direcciones, y entonces ahí retomando actividades y estas habilidades de pensamiento, sobre todo en estas habilidades, en esta familia de habilidades que Angélica Sátiro le suma en el proyecto Noria, que son las de percepción. Entonces, con los más pequeños es fascinante ir haciendo situaciones de aprendizaje, situaciones didácticas o proyectos en las que vamos y tocamos, olemos, saboreamos, salimos a los jardines y de ahí encontré, bueno, si Angélica Sátiro está en mi currículum, pues entonces empecé a buscar a más Angélica Sátiro, qué era lo que hacía, su propuesta, cuando venía, antes de la pandemia, que venía mucho a México, había regiones del Estado de México que trabajaron con ella, entonces dije, de aquí soy, y mis autoridades, si yo les hablo de Angélica Sátiro, no tanto como filosofía para niños, sino jugar a pensar, ellos me van a permitir que yo pueda trabajar en el aula con esto. Y entonces, pues fue por ahí, irle buscando con ella, ir siguiendo sus conferencias, sus presentaciones de libro. Tuve la oportunidad de trabajar en línea con ella, un diplomado, y de ahí llevar lo que es el de ciudadanía creativa y el jardín de Juanita. Entonces, pues tener la oportunidad de irlo trabajando. Hemos hecho en las diferentes escuelas donde hemos estado este enlace con Juanita, o sea, Juanita me ha acompañado ya desde hace prácticamente 7 años, es mi bandera, va conmigo para todos lados, es con quien está conmigo en mis situaciones de aprendizaje, en mis situaciones didácticas, y estarlo metiendo, no trabajar la situación sobre todo en el nivel que es tan bondadoso y tiene tantos elementos, un ratito de filosofía para niños. Cuando tuvimos y se inició lo que era aprendizajes clave, que venían que si los clubes, que si los talleres, lo traté de meter como club, pero realmente el tiempo era muy cortito. Entonces, lo que he tratado es que vaya permeando mi forma de dar clases, mi didáctica, el día a día. Entonces, Juanita está presente, digo, trabajamos en específico, digo, yo tengo la intencionalidad en algunos ratos, pero las situaciones de aprendizaje van permeadas en la vamos a sentarnos en comunidad, vamos a hacer una pregunta, vamos, o tú qué piensas, o sea, los elementos de filosofía para niños están presentes todos los días, las situaciones mismas de aprendizaje. Y sobre todo, Juanita no solamente está presente en tu trabajo, también en nuestra entrevista, ¿verdad? Ahí la podemos encontrar. No Ahí podía faltar, Axel, no podía faltar, ya que ella es la que me ha acompañado a hacer muchas locuras en las que me ha empujado. Te podré decir que precisamente es este peluchito que tenemos aquí, que es Juanita, llegó un día en la comunidad que trabajaba yo anteriormente, que pues era de escasos recursos, y nos llegó una donación de peluches. Entonces, entre ellos justamente este peluche, ¿no? Y los niños, bueno, habíamos trabajado con otro tipo de figuritas y demás, y ellos emocionados cuando la encontramos, así de, es que aquí está Juanita, entonces Juanita no se podía ir con un niño en especial, tenía que, quedarse en nuestro salón de clases para compartirlo con todos los demás. interesante cómo llegó Juanita a bueno, a ese espacio reflexivo, ¿verdad? De cómo te ha acompañado en esas aventuras. Y a partir de lo que nos menciona, porque sobre todo, bueno, te comentaba por el Face que, que había esas dudas sobre filosofía para niños en educación preescolar. ¿Qué recomendaciones das a los que apenas van iniciando y sobre esa propuesta?
Mira, yo les aconsejaría que empezaran con Proyecto Noria, sobre todo porque a veces en esta situación, digo, nos gana como la emoción de empezar con la propuesta de Litman, que tenemos Hospital de Muñecos. En ocasiones también, dependiendo del grado que tenemos. Si vamos a trabajar, tenemos niños de 3, de 4 y de 5, primero, segundo y tercero. Entonces, ¿cuáles son las características de los pequeñitos de 3 años? Nuestros pequeñitos de 3 años quieren tocar, agarrar, caminar. Es un poco complicado la situación de querer establecer una comunidad. Ahora, ¿con cuántos pequeñitos? Porque hay quienes tienen un grado de primer año hasta con 25 o 30 pequeñitos. Entonces, sí está como, el reto es complicado. ¿Y por qué? Porque tendremos que primero establecer situaciones de cuáles son, de sentarnos en círculo, aprender a escuchar. Los más pequeñitos no tienen una escucha activa. Todos quieren participar, todos quieren, a veces ni siquiera alzan la mano. Entonces, cuando hemos trabajado la situación de que alcen la mano, están alzando la mano, pero están hablando. Sí, maestra, yo quiero hacer. Entonces, de verdad que eso es lo que nos platicaba a nosotros, pues Angélica Sátiro, con Irene de Puy, es precisamente en estos encuentros que ellos hicieron en su momento con Lidman, con Anchar, de encontrar esta necesidad que tenemos los recursos del juego, del arte, de la música, de los mismos cuentos para enganchar a los niños. Aquí la situación, el decir, el de llevarles el peluche, de presentarles a Juanita. Yo estuve en periodo sabático hace 3 años y tuve la oportunidad que una supervisora, la maestra Carla Ivón, me diera la oportunidad de entrar a su zona en Chonacatlán. Entonces hiciéramos este experimento con sus maestros, los que quisieran sumarse en el desempolvando, el de jugar a pensar. Y Chonacatlán es un municipio que se dedica eminentemente al peluche. Entonces, bueno, las maestras se mandaron a hacer a sus Juanitas porque vieron precisamente en la característica de preescolar que es que el niño se apropia del personaje. O sea, no es el maestro, sino es Juanita. Y cuando Juanita llega al salón a decirles, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Quien tenga Juanita es quien tiene la palabra. En la situación de, pues, de levantar la mano, no, quien tiene Juanita es quien habla. Juanita va a establecer las preguntas, o Juanita tiene muchas preguntas. Ahorita con los pequeñitos que tengo, los tengo trabajando desde primer año, ahorita están en tercero, entonces se ve un proceso muy diferente. Entonces dicen, es que Juanita tiene sus palabras, y Juanita tiene el qué, cómo, por qué, y tiene su signo de pregunta. Entonces ellos van en estas mismas propuestas que nos va dando Angélica Sátiro, que nos lleva de la mano igual que los manuales de Littman, que el primero nos establece las habilidades de pensamiento y después nos propone algunos juegos, algunas actividades con pintura, algún cuento, el de cómo irlo desarrollando, y digo, nos va como llevando de la manita. O sea, de verdad que nos acompaña, sobre todo con los más pequeños. Y en este sentido, para establecernos pues preguntas, los mismos niños. Mira, por aquí me traje de la escuela que tenemos nuestra colección de nuestros insectos que nos vamos encontrando en el jardín. La escuela tiene un jardín muy grande y de pronto nos encontramos muerta, pues una mariposa. Y así y empiezan a preguntarse, ¿por qué se murió? ¿Quién la mató? ¿Qué mariposa es? Si pues, tiene su ala rota, si no tenía comida, o sea, ellos empezar a establecer esas preguntas porque, bueno, ellos están muy conscientes de que tienen que ayudarle, pues, a Juanita a cuidar su planeta, su casa, y de ahí el de cómo se siente, el que es. En la semana apenas nos encontramos un frijol rojo yo lo conozco de colorín,
y decían, bueno, ¿qué hace este frijol rojo aquí? Y entonces, bueno, en el momento que van surgiendo, vamos como abriendo a veces el espacio o vamos estableciendo las preguntas para otros días. Y entonces, una hipótesis es que era un frijol podrido, otro que era una semilla de zompantle, otra que era una semilla de coco. Entonces, así de tenemos tres opciones, ¿cómo podemos saberlo? Y entonces ahí los niños también establecen cómo podemos hacerlo, lo vamos a sembrar, a ver si qué sale de ahí, si ya desaparece es que estaba podrido, irlos llevando de la mano, te digo, con estas pequeñas actividades, sobre todo cuando no están ellos tan familiarizados con la situación, pues de que les den el espacio, porque a veces nos ha costado mucho trabajo, te decía hace rato, romper con una formación que tan pequeñitos y en casa vienen de tú cállate, tú siéntate, o sea, no establecer o que todos quieren hablar. Entonces, el ir encaminando estas acciones al que salgan a la naturaleza, al que puedan tocar, al que puedan oler, al que puedan probar, o sea, de verdad, el que puedan sentir con todo su cuerpo. Hay una de actividades en cada uno de los libros que nos da Angélica Sátiro. Te digo que en el de Ciudadanía Creativa y el Jardín de Juanita, que es este libro, precisamente va en relación a toda esta situación de los jardines. Sobre todo dice, vamos a jardinar el planeta y vinculado precisamente con la situación del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, a veces el pretexto es, bueno, Juanita perdió su casa, Juanita viene de Ciudad de México y ahí ya no hay jardines. ¿Qué podemos hacer? Recorremos la escuela, observamos y si no hay espacios, ¿de qué otra manera podemos hacer un jardín? La propuesta va, pues que hay diferentes tipos de jardines. Hay jardines en azoteas, jardines en paredes, jardines que se vuelven huertos, o sea, como en esta magia de que los niños van trabajando precisamente en mejorar el espacio y el entorno, pero también en ir desarrollando, introduciendo en estas habilidades de escucharse, de proponer, de trabajarlo, de hacer hipótesis, de ir y preguntar, y nos va desarrollando las habilidades de pensamiento para ir introduciendo y poco a poco irlo trabajando. En el que te decía de jugar a pensar, bueno, que la mariquita Juanita la conocimos precisamente, este es el cuento, que son los mini cuentos, en el que también Angélica Sátiro, esa es la propuesta. Por ejemplo, uno de ellos, bueno, con el que primero que empieza es Nace la mariquita Juanita y empieza la situación de esa gran pregunta filosófica, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Y entonces preguntarnos desde Juanita el poder ir a hacer ejercicios con los niños de que se vean en el espejo, de cómo son, de identificar sus partes de su cuerpo, de hacerse conscientes de si son chinos, si tienen el pelo largo, cómo son sus ojos, de quién soy yo primero físicamente para después irnos entendiendo. O sea, la magia de los cuentos va enganchando y precisamente en esta edad preescolar nos va ayudando, pero son como más pequeñitos, más chiquititos, que nos van introduciendo para posteriormente ir preparando, creo, el camino y entrar ya en una propuesta ya como la de Littman. Sí hay como cosas y elementos que tenemos que trabajar con los niños para poder ahora sí ampliarlo. Digo, desde mi experiencia, eso es lo que me ha permitido, o sea, desde primero trabajar Proyecto Noria
para de la manita irme hacia la propuesta, que bueno, va de la mano, pero sí creo que tenemos que ir como abonando algunos elementos para poderlos trabajar, porque pues en preescolar el tenerlos sentaditos, el tenerlos la situación de que escuchen al otro, el que puedan decir qué dijo su compañero, el que puedan decir yo no estoy de acuerdo, sí requiere de un trabajo que se tiene que hacer previamente. Entonces tendríamos, dicen, ¿cómo podemos aprender a preguntar? Preguntando. ¿Cómo podemos aprender a reflexionar? Reflexionando. Entonces, pero necesitamos irles como mostrando el camino. Entonces, ya cuando tenemos, digo, tengo la fortuna en esta ocasión y con otro grupo que también los he tenido 2 o 3 años juntos, de poder ver este proceso, porque pues, también es difícil que en una escuela quienes trabajan en filosofía lo trabajan un año, y al siguiente año pues ya no se sigue la línea y se va como perdiendo. Pero sí te digo, o sea, la situación de tener esta parte con Juanita y de ir como contribuyendo en la cuestión de su casa, de Juanita y demás, van surgiendo más cosas. Ellos mismos, un día, por ejemplo, vimos lo de las semillas, si eran semillas o eran huesos lo que tienen las frutas dentro. Entonces, de verdad que te sacan cada pregunta que vamos a investigar, la forma en la que ellos hacen sus reflexiones, de verdad que te impresiona cada pregunta que ellos tienen a veces guardada, y cómo van estableciendo. Para mí es muy rico que me llegue una de mis niñas y me diga, maestra, es que yo tengo una duda, yo tengo una pregunta. Veíamos, yo creo que también es muy rico quienes, si son educadoras, conocerán y las invito a que conozcan como la propuesta. Cuando ya conoces bien la propuesta, cuando estás en el diplomado, te va dando como muchos elementos. Te digo, brincas a los documentos que tienes dentro y podrás ver a lo mejor un libro de la educadora con las situaciones de aprendizaje y el tipo de preguntas y dices, pues aquí está en esta familia, estamos desarrollando esto, estamos desarrollando el otro y como que te pone, realmente haces un enfoque de tu mirada con lo que a lo mejor alguien quería darnos, pero no lo vimos con esos ojos. Y te digo, para cerrar esto, me decía apenas en la semana Jimena, hablando del libro de la educadora, vimos a qué jugaban los abuelos y entonces investigamos qué juegan ellos, a qué jugaban los papás y a qué jugaban los abuelos. Y dice Jimena, llega y me dice, maestra, es que yo les tengo una pregunta. Yo no sé quién cuidaba a los papás cuando eran niños. Y dicen sus compañeros, ay, Jimena, pues mi abuelita, porque mi abuelita es la mamá de mi mamá. Y dice Jimena, no, es que esa no es tanto mi duda es, a ver, si mi mamá ahorita vive en una casa y mi abuela vive en otra casa, ¿cómo, a ver, quién la cuidaba de niña? Porque ya están en 2 casas diferentes. Entonces, o sea, ver cómo en el momento ellos se ponen a pensar situaciones y lo exponen a los demás como, a ver, ayúdenme porque yo tengo una duda y lo quiero compartir con los demás. Entonces, se van generando varias cuestiones, pero pues esto es como con los más pequeñitos, ir estableciendo pues, en el día a día, ¿no? Irnos preguntando, irnos proponiendo y que todo tiene de alguna manera dejarlos con esa libertad es pesado para nosotros porque la inercia nos gana y así de, ay, no, eso, a ver, ¿vas a preguntar eso? O sea, esa apertura de que todo es válido, o sea, todas las preguntas son válidas y que hay muchas respuestas, que podemos buscar muchas soluciones a esto y abrir esta confianza para que ellos tengan ese gusto por compartir con los demás. Interesantes tips que nos mencionas, sobre todo porque nos abres ese panorama en filosofía para niños en educación preescolar. ¿Y qué metas y proyectos hay a futuro? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer?
yo creo que tengo dos grandes sueños y metas a futuro, uno más cercano y otro más lejano. Uno, poder con mi experiencia, poder, ¿cómo podríamos decirte? Conquistar los corazones de mis compañeras educadoras en las que realmente descubran, logren ver lo que yo he visto a través de estos lentes de filosofía para niños. No filosofía para niños como una materia que se agregue, sino como parte de vida, como una forma de vida que vean primero en nosotros lo que aporta y luego lo que podemos aportar por nuestra niñez. Esa poder contagiar con lo que mis niños hacen esta parte. Y segundo, pues mi gran sueño es poder el día de mañana lograr ser una formadora de formadores de filosofía para niños. Eso me encantaría poder formar a otros compañeros, pues para que seamos más, o sea, para que esta familia siga creciendo, siga la línea de Littman, de Anshar y de todos los que nos han acompañado, ¿no? Todo el trabajo, que conozcan a Eugenio Echeverría, que conozcan a una Tere de la Garza, que conozcan realmente a estas personas que han trabajado por años, pero que realmente sea esa pasión que veamos el día de mañana niños que se cuestionen, que me encuentre yo ya a jóvenes o adultos que puedan cuestionarse su día a día, que puedan cuestionar y transformar su vida. Yo creo que eso sería un gran sueño, pero bueno, vamos, como dice Juanita, jardinando el planeta, pero jardinando también mentes y corazones. Perfecto, y sobre todo esa, lo que mencionabas, filosofía para niños como una forma de vida, ¿verdad? Sí, rebasar ese espacio de solamente el aula. Y bueno, vamos finalizando nuestra entrevista. ¿Algunas palabras de despedida? Pues que Juanita los invita precisamente a seguir trabajando, a que se atrevan, que es un reto importante lo que nos espera, que empecemos tan solo a preguntarnos con una plantita que tengamos y nos atrevamos a cuidarla y qué pasa con esa planta. Y así como esa plantita todos los días va a crecer, va a dar nuevas hojas, realmente sea en nuestra vida, ¿no? Que podamos ir floreciendo, a veces también que se nos vayan marchitando algunas hojas, que son algunas ideas cerradas que no nos permiten seguir avanzando, y que pues también necesitaremos podarnos, ¿no? Podarnos como esas plantitas en las que hay creencias, hay ideas, situaciones que no nos dejan crecer, que no nos dejan florecer como tendremos que hacer. Y pues seguimos juntos caminando, juntos creciendo y juntos aprendiendo. Muy bien, muchas gracias por esas palabras de despedida. Y si alguien quiere contactarte, seguir en tus redes sociales, ¿alguna que nos proporciones? Mira, ahí lo he dejado un poquito abandonado, pero también ahí está el reto. Tenemos un canal de YouTube en el que, bueno, trabajamos ahora en pandemia algunas situaciones. Esas situaciones también iban como de la mano ahí con la propuesta, de alguna manera escondidita para algunos, pero quienes trabajamos filosofía estaban muy claras algunas invitaciones de Juanita, el canal es Ani Educadora, y también tenemos la página en la que he tratado como de ir llevando un poquito del trabajo que hago con los niños, en el que es el Jardín de Juanita México, en algunas situaciones, y bueno, está el Jardín de Juanita, que es el que seguimos de Angélica Sátiro, pero bueno, ahí vamos trabajando estas situaciones y también pues en mi Facebook como Ani Mermar
cualquier cosa por Messenger. Estoy para servirles, quien quiera, pues que trabajemos juntos, aquí estoy, y pues aprendiendo. Todos los días aprendemos juntos. Muy bien. Entonces voy a poner en la descripción de este video todas esas redes sociales que nos has proporcionado. Entonces, con esto finalizaríamos la entrevista. Muchísimas gracias por aceptarla. No, muchísimas gracias a ti, Axel, por pensar en mí, por unirnos en esta situación y de verdad, muchísimas gracias. Un abrazote hasta Zacatecas. Sabes que yo y Zacatecas, aquí traigo Zacatecas en el corazón y seguimos en este trabajo. Somos una gran familia, como lo dije, y así, si a mí me lo enseñaron grandes hombres y mujeres que conocían filosofía para niños, creo que honrando sus conocimientos es seguir sus pasos y pues lo poquito que le he entendido, lo poquito que he avanzado, lo poquito que yo he hecho, pues aquí está para que avancemos juntos.